Díganme que esto no es esto es impactante, literalmente. ¿Qué es esto? No, Master YouTube, Master YouTube, Master YouTube. El día de hoy revisaremos una textura completamente impactante que seguramente te vaya a cambiar el día. Bueno, a lo mejor estoy exagerando con cambiar el día, pero impactante es totalmente. Pero antes de ver la textura necesito hablarte de esto que es muy importante. Me refiero a HeatPau. Es la mejor forma de grabar tus partidas, tu cámara o incluso partes específicas de la pantalla. La interfaz de usuario es intuitiva y fácil de usar. De hecho, es mucho más fácil de lo que yo me esperaba. Una vez que lo instales, verás las tres opciones de grabación: grabar tu cámara, el juego o personalizar el tamaño de lo que tú quieras grabar. Tú eliges lo que necesites. En efectos, puedes activar o desactivar el cursor y las teclas en pantalla, incluso cambiar el color. En la pestaña de tareas puedes programar una grabación si la quieres hacer luego, así como también temporizarla para darle un cierto límite de tiempo. Cuando ya tengas listo lo que quieres grabar, presiona el botón rojo y empieza la grabación. Algo bueno que tiene este programa es que admite dibujo. Eso quiere decir que mientras estás grabando puedes dibujar o resaltar cualquier cosa que quieras, directamente dibujándolo en la pantalla como quieras. Cuando termines de grabar tienes la opción de editar el video utilizando el editor integrado de HeatPau. Checa la descripción y descárgatelo. Además tienes un 30% de descuento utilizando el código que tienes ahí abajo. Revisa la descripción y aprovecha. Lo que vamos a ver es este paquete que se llama Optimus Realms, y no se asusten porque está así en rojo. Es porque estoy utilizando la versión 1.18.1, que es prácticamente la última, y este paquete está hecho para una versión un poco anterior. Pero bueno, a medida que pase el video les voy a ir explicando cada paquete qué diferencia tiene, pero vamos a empezar colocando el de 512 píxeles, que es este de aquí. Tengo unas ganas de probarlo ya, que ni veas, amigo. Lo voy a activar, ¿vale? A ver, hay algo que es muy común, que se está repitiendo mucho en las últimas texturas que son realistas, y es que, a ver, aparte de que cambia la imagen del menú principal, pues también cambia la de carga. Pero bueno, este es de los pocos paquetes de texturas que tiene su propio mundo, ¿ok? Este trae, tengo un montón de mundos por aquí, lo sé, pero este trae su propio mundo que se llama Optimus Realms, que vamos a entrar una vez que le pongamos shaders. Pero para empezar quiero entrar a mi mundo survival a ver qué tal está y si cambia algún bloque interesante, porque recuerden que en mi mundo hardcore, bueno, los que siguen el canal, pues tengo construcciones solamente con piedra. Ok. Esto es la piedra, y había visto solamente una imagen que cambiaba, pero no me había dado cuenta lo tanto que cambiaba. Y esta no es la piedra labrada, ni mucho menos. Esta es la, pues, ¿sabes? Cuando picamos esta piedra, a ver cómo se llama. Ah, esta es la piedra labrada, no es la cocinada, es la piedra normal, la cobblestone en inglés. Pero, a ver esta calidad, es que, en serio, hemos visto texturas muy chulas, realistas, pero así no. Y de hecho, ya tiene hasta el shader activo, porque descargué un shader en específico que no tenía antes, y estoy viendo que ya está literalmente activo con este. Pero bueno, es el Zeus PTGI HRR Test 2.1, que es el que se recomienda, creo que lo dice por aquí, bueno, aquí no lo acaba de decir completo, pero es el que se recomienda para esta versión en concreto. Luego está el de 1024 píxeles, que es exactamente el mismo, lo único que cambia es que tiene el doble de calidad, ¿ok? Pero este, bueno, y que se puede agregar con cualquier shader, el de 1024, pero que este es de 512, chicos, que lo podemos llegar a ver así, y es literal 512. Este bloque es el único que yo he visto en imágenes, y me da curiosidad por ver más bloques, como por ejemplo, a ver, cambiaría el bloque de magma, porque tengo construcciones con bloque de magma. Hola, tú, qué chulo está todo esto, amigo. A ver, cambia la magma. La andesita esta no la cambia, pero la magma sí, digo, la matista. Todo esto que están viendo negro es bloque de magma. Hay videos de todo esto en el canal, ¿ok? Tampoco es que me he vuelto loco aquí poniendo bloques de magma, una aldea de amatista, no, todo esto está dentro del canal con su respectivo video. Y a ver el bloque de magma. Bueno, sí que se ve muy bonito, ¿no? En un ratito, cuando terminemos de ver aquí en mi mundo extremo, voy a revisar con otro shader que se le puede agregar todavía mucho más profundidad. Y es que esto se ve demasiado bonito. Tirar una foto, la acabo de tirar, ahí estamos. Pero bueno, para ver qué tal se vería con más profundidad, ¿no? Porque, a ver, voy a quitar un poquito de... bueno, me estoy haciendo daño y todo. Voy a quitar un poquito de bloques por aquí y vamos a poner esto tal que así, perfecto. Uf,
Este es el bloque de magma. A ver, no es el bloque más chulo de magma que hemos visto en toda la vida, pero algo es algo, ¿no? Lo voy a poner para atrás. Ahí estamos. Y creo que hay poca cosa más que ver, al menos aquí en mi mundo extremo. Bueno, ahí es una silla normal de piedra. Y pues todo está prácticamente hecho de piedra. Voy a entrar al Nether por curiosidad y de ahí nos largamos al mapa oficial de este paquete. A ver, a ver, a ver. ¡Wow! Ok. Cuidado que tengo aquí, vale, mi tótem de la inmortalidad. No me vaya yo a morir. Y estoy haciendo un proyecto por ahí que lo verán luego en el canal, pero me interesa primero ver si agrega la profundidad en los bloques aquí. Ok, sí la agrega. Bien, 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 bien. Ah, esta es una escalera. Tengo antorchas, sí. Esto es una escalera, chicos. Esto es una escalera, qué bonito. Ok. Es como que tiene metal por el lado y por lo visto es de las texturas que se ven bien en el Nether. Y fíjate que hay pocas, en serio. En fin, larguémonos al mundo normal y de ahí nos vamos directamente a el mapa oficial para cambiar la resolución de la textura. El mapa oficial es este, no he entrado para nada, no he visto imágenes ni siquiera del mapa oficial, solo lo descargué y lo vamos a probar con el shader que se recomienda. No voy a cambiar de shader de momento, solo quiero ver qué tal se vería. Bueno, tú. Algo que me estoy dando cuenta es el tema del rendimiento, pero hay muchas cosas que ver aquí. Miren ese reflejo y esas lámparas de aquí. ¿Por qué hay lámparas? Ok, hay cosas que no entiendo mucho, pero bueno, el rendimiento va mejor. O sea, que la mayoría de las texturas realistas, creo que va mucho mejor esta. Y por lo visto está como lloviendo. Me da la sensación de que está como lloviendo, chicos. A ver, vamos a revisar un poquito aquí el shader en cuestión, porque está activado ya directamente para 512 píxeles. El Ray Tracing, lo tenemos activo, el Ray Tracing. No me había dado cuenta, loco. Yo pensaba que el Ray Tracing iba a estar desactivado, pero por lo que veo, pues no es así. ¡Wala, tú! ¡Qué bonito! La iluminación está súper chula. No hay ningún tipo de error en la iluminación, tipo que se vean los bugs. ¿Esta piedra cuál es? ¿Esta piedra cuál es, amigo? Sí tiene profundidad, ¿no? Este es el ladrillo de piedra. ¿Y este? Este es cactus. Una pregunta, ¿cómo le hacen para poner el cactus aquí arriba? Bueno, ya, curiosidades que me entran a mí. Pero oye, está muy bonito. La lámpara esta es una antorcha. Esto está rarísimo. ¿Cómo una lámpara va a ser una antorcha, amigo? A ver, si la pongo aquí, vale, aquí ya no funciona. Solo funciona en superficies hacia arriba. Bueno, a ver, esta textura todavía se puede llevar muchísimo más. Y hay bloques que están muy chulos. Primero, vamos a colocar el paquete texturas de 1024. Vamos a seguir aumentándole. Me gusta el de este de carga, que se ve como que estaba un poco cargando. Optimus Realims dice ahí, ¿sabes? Ahí estamos, acaba de cargar. A ver cómo se ve. Pues, se ve normal, se ve igual. Creo que los shaders aquí, vale, tenemos que subir esto a 1024 para que detecte los 1024 píxeles, ¿no? Ahí estamos. Y vamos a quitarlo ya la lluvia porque claramente está lloviendo. Y lo vamos a hacer que sea de día. A ver qué tal se ve. Ahí estamos. Oye, no entramos aquí a todo esto. ¡Hola! ¡Qué bonito! Ah, ¿qué hojas estas? A ver, esto es súper realista. Bueno. Vamos para afuera. A ver. Aquí, tal cual. ¿Y qué bloques nos podemos encontrar? Esta es la piedra labrada. ¡Wow! La prismarina literal es mi bloque preferido hasta el momento. De hecho, llegados a este punto, voy a agregar el shader llamado Continuums, que es ya compatible con esta textura. Y este shader, algo en concreto que tiene, es que le podemos cambiar el nivel de profundidad que tienen los bloques. Yo siempre lo exagero y lo pongo en 4, 5, pero lo normal es que sea en 1, ¿ok? Pero mientras más profundo, pues más realista, yo creo. Aunque puede que tenga varios problemas. A ver cómo se vería. No, esto es demasiado. Esto es demasiado. Voy a poner en espectador, tal que así. Miren esta. Es que, díganme ustedes, chicos. Díganme que esto no es esto es impactante, literalmente. Sin duda es mi bloque favorito. Y si tengo que ponerlo en el top 3 bloques preferidos de todo Minecraft, en todo lo que hemos visto realista, este debe estar seguramente. No sé por qué. Pero bueno, igual no tienen la misma sensación que yo. Pero a ver, por ejemplo, el bloque de piedra, este de aquí, pues no se ve mal, la verdad. Sí, es que este bloque de piedra, mira, yo no creo texturas ni nada de eso, pero el tema de profundidad, qué tan complicado es hacerlo, porque tomen en cuenta que hay que hacer como cada línea. A ver, es un solo bloque que hay que hacer, ¿no? Es decir, a la hora de crear cualquier cosa realista, primero se hace un bloque. Estoy especulando, pero es lo lógico, ¿no? La textura del bloque se cambia por los 4 lados, o bueno, todos los lados estos, los 6, y ya se va solamente repitiendo, pero hay que
que hacerla de tal forma que sea compatible y se pueda mezclar entre ellas, que sea repetitiva pero compatible, ¿sabes? Bueno, esto es un trabajo increíble. Vale, pero bueno, que están muy bien hechos estos dos bloques en conclusión. De hecho, es un poco similar, ¿sabes? Antes de continuar viendo más bloques que hay por allá, hay un pequeño error que estoy viendo aquí y es por el tema de la profundidad. O sea, cuando se exagera la profundidad de los bloques, esto es lo que pasa. Por eso no se recomienda mucho que se exagere, pero pues ya saben cómo soy yo, solamente para ver el nivel de realismo que puede alcanzar a tener. Pero bueno, creo que de ahora en adelante voy a seguir viendo todo con el modo espectador, porque se ve mucho mejor. A ver, esta es la arena. ¿Qué es esto? Ah, que estos son hojas. Un segundo, quiero ver si están estas hojas disponibles en la versión de 512 píxeles. A ver. Pues sí, ¿no? Estas hojas son muchísimo más impactantes de lo que ustedes piensan. Cuando lo ponemos con el... Ay, lo acabo de quitar. Vale, cuando lo ponemos con el shader que va recomendado por el creador, que es el Zeus ese que le enseñé hace ratitos, se ve como si estuviese tipo enterrado bajo la arena. Se puede llegar a ver esta hoja, amigo. Si lo pongo con otro shader, pues ya no tanto. Pero a ver si se puede con la de 1024, porque esa sería como más loco todavía. A ver. Sí. Solo que aquí en los shaders hay que ponerlo de 1024 y debería adaptarse directamente. Me mola muchísimo más así como está, que se ve como enterrado entre la arena. Esto honestamente no lo había visto antes y la verdad creo que es muy original. Esto es lo que tienen los shaders y las texturas para que puedan competir con las otras, que tienen que inventarse algo que sea súper original. Esto no lo he visto en otra, así que es muy original, amigo. No sé si es mi bloque preferido, a lo mejor va a ser el de ustedes, el de más de uno, pero tampoco está mal. O sea, se ve súper bonito, la verdad. Podemos llegar a conseguir unas fotos muy bonitas. Pero bueno, que si volvemos a utilizar el shader con el que aumentamos pues las profundidades y todo eso, tampoco es que se vea muy, ¿sabes? Muy bien o diferente, porque es que se ve completa la hoja aquí. Aquí ya no se ve enterrada ni nada. Pero bueno, que ahí está esa textura. Está muy bonita, la verdad. Estos son los raíles de trenes, que no es están curiosos, la verdad, están muy raros. Ah, que esto simula como el hierro oxidado. Vale, este es el hierro oxidado. Me siento un poco raro hablándoles así solamente con la cabeza, ¿sabes? Pero hay otro bloque que vi una imagen y me dejó la cabeza loca, que es este de aquí. Este es el bloque de oro y creo que es el más realista que hemos visto hasta ahora por el tema de los reflejos. Tiene muchísimos puntos de reflejo. A mí me mola muchísimo cómo se ve, la verdad. De los que brillan y de los que tienen pues reflejos, creo que es uno de los mejores actualmente. A ver cómo se vería con el shader oficial. Bueno tú, mira. Creo que desde ahora voy a dejar este shader ya colocado. Sí, es que la que cambia, amigo. La que cambia con esto. Y el bloque de diamantes pues tampoco se queda atrás. Se ve también muy bonito, aunque tampoco... A ver, se ve también como... Es que, por ejemplo, este me recuerda mucho al papel aluminio, así se le llama en mi country, ¿sabes? Que es el típico papel que viene de este color, pero de aluminio para envolver la comida y envolver todo eso. Pues este es como lo mismo, pero en oro, como con el color oro. Y en mi opinión se ve súper bonito. De hecho, si le hacemos zoom, se pueden dar cuenta que se ve súper diferente, ¿sabes? A los otros que estamos acostumbrados. Y el bloque de obsidiana, pues... Con el bloque de obsidiana pasa algo muy curioso, y es que me despertó la curiosidad por saber cuál de todas las texturas es la más complicada de hacer. Y creo, en mi opinión, que el bloque de obsidiana es uno de los bloques más complicados de hacer porque tiene como mucho relieve. Ah, está lloviendo y yo... ¿Por qué carajo se está moviendo? Vale, vamos a quitar la lluvia. Pero bueno, esto de aquí, el bloque de obsidiana, es como si fuese el agua congelada. Me da la ilusión de que es agua congelada, le cambian la textura y se ve tal que así. Lo ponen un poquito de morado, no sé. Es uno de los bloques más complicados de hacer, creo. Y si no, pues es que cada uno tendrá su forma. Pero este tampoco es que sea fácil, ¿sabes? Todos los bloques tienen su dificultad. Vale, mira, llegados a este punto, hay una textura todavía más, que es la que tiene que terminar petando todo. Literalmente. Se trata de la Optimum Realms R3. Esta de aquí es una versión anterior que la R4, esa que acabamos de ver. Así que tiene menos bloques. Pero esta textura es de 2048 píxeles, si no me equivoco. Es el doble que todo lo que hemos visto. Tiene que tener más calidad en los pocos bloques que tenga. Y a ver qué tal. A ver cómo se vería el oro en caso de que lo cambien. Ok, ya está activo. Creo, si no me equivoco, que no estamos utilizando el... Bueno, ¿por dónde voy? El shader de Continuums. Vale, estamos utilizando este.
y tenemos que colocarlo en 2048. Creo que nunca que yo recuerde he utilizado una textura que ocupe 2048 usando el Zeus, creo. Pero bueno, que es esta de aquí. Va un poco lagueada, eso sí, ya se empieza a notar. Pero por ejemplo, a ver qué cambia. Es que claro, no lo vamos a poder ver mucho. Bueno, esta es la versión anterior del diamante. Así se veía el diamante antes. Me gusta más como lo cambiaron en la R4, pero en la R3 así se veía. La arena no tenía las hojas. Esta arena parece más como arena mojada. Sí, como lodo. O como pasta. ¿Qué parece esto? ¿Qué es esto, amigo? Esto es 2000 píxeles, chicos. Es la misma vaina, pero con mayor calidad. Hasta aquí voy a dejar esto. Coméntame por ahí abajo cuál ha sido tu bloque favorito de todos los que hemos visto. El mío es la Prismarite. Yo me despido y nos veremos en el próximo. Hasta la otra. Adiós, adiós, adiós. Mira cómo se ve todo esto. Mira cómo se ve todo esto. Di que sí, amigo. ¿Y de lejos qué tal se ve? Hola, tú.